El caos que se temía ya se encuentra al borde de desatarse. Toda la mafia mexicana ya empieza a entrar en disputas y buscan hacerse con el control de lo que algún día estuvo bajo el dominio del cártel de las 4 letras, liderado por el Mencho. Ante la confirmación de su muerte, hombres como el Mayo Zambada y los Chapitos han decidido ir por sus plazas y lograr que el cártel de Sinaloa vuelva a conseguir la cima de la pirámide en el tráfico de sustancias que en algún momento llegó a tener. Pero antes de continuar, quisiera preguntarte, ¿crees que el cártel de Sinaloa consiga nuevamente ser el número 1 en la mafia mundial? Para contextualizarte, es importante mencionar que el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo del Chapo Guzmán, alcanzó su mayor poder de influencia a nivel global. Terminó controlando gran parte del territorio mexicano, donde indudablemente sus alianzas le garantizaron muchos años de impunidad. Geográficamente, alcanzaron a hacer presencia en más de 50 países y consiguió crear redes de distribución en todos los 5 continentes. De hecho, terminaron dominando el mercado de drogas sintéticas y en dichos lugares, por orden del Chapo, se crearon laboratorios para el procesamiento de dicha sustancia. De esa forma, no era necesario llevarlo desde México a Sudamérica. En este momento, los 2 líderes principales del cártel de Sinaloa eran el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, pero su crecimiento se vio interferido por un grupo emergente del cártel de Jalisco. Un subalterno denominado como el Mencho se convertía en un torcido de los ideales de Joaquín Guzmán y empezaría a enfrentarse con todos los sicarios de los de Sinaloa, generando disputas y rencillas en diferentes lugares del país. Desde aquel entonces, se mantuvo un conflicto entre estos criminales, donde el Mencho y el Chapo se odiaron a muerte. El cártel de Sinaloa tuvo bajas importantes, y su declive radica en la captura de su máximo jefe. Aunque se fugó de prisión, no pudo permanecer por mucho tiempo en las calles, y lo terminó alcanzando su destino, la extradición. Estas ventajas que le colocaron las autoridades fueron de gran importancia para el Mencho y la organización que lideraba, porque mientras el cártel de Sinaloa peleaba con los emisarios del gobierno, el Mencho conseguía el dominio de muchas plazas en el territorio nacional. Posteriormente, replicó la avanzada del Chapo Guzmán y extendería sus tentáculos a nivel mundial, creando alianzas con grupos subversivos en Sudamérica. El CJNG ha sido protagonista de muchos hechos vergonzosos. Los desmanes de su crueldad han dado la vuelta al mundo y ya es bien sabido que es uno de los grupos más sanguinarios de todo el planeta. Pero la desgracia lo alcanzó y una insuficiencia renal terminó acabando con la vida de su máximo líder, el Mencho. Aunque es una verdad que se está ocultando, su ausencia ya empieza a generar caos en la mafia mexicana y se empiezan a ver movimientos. Es importante contarte sobre datos relevantes. Para el año 2017, se tenía el registro de 550,000 toneladas de cocaína que eran exportadas hacia los Estados Unidos y parte de Europa. La mayoría de la materia prima provenía de Sudamérica, pero siempre interferían los mexicanos. En este orden de ideas, se encontró que el 85% de esa droga pertenecía al cártel de Sinaloa, pues estos se encargaban de comprarla a los cárteles en Colombia y diferentes países de Sudamérica. El 15% restante de la cocaína que se comercializaba era la que distribuían los cárteles más pequeños de México, que por el crecimiento continuo del cártel de Sinaloa no tenían mayor relevancia en su tráfico. Aunque todo se mostraba a favor del cártel de Sinaloa, desde el año 2011 empezó a verla difícil con el cártel Jalisco Nueva Generación, y es porque estos habían dominado el comercio de metanfetaminas en un 62,5%. Si bien es cierto, este grupo trabajaba con cocaína, su mayor fuente de ingresos estaba centrado en otro tipo de drogas, y desde el 2011 hasta el 2018 su crecimiento fue exponencial, superando al cártel de Sinaloa exactamente en el año 2018 con el tráfico de 700,000 toneladas de cocaína, conquistando un 65% que fue el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación y un 30% restante para el cártel de Sinaloa. El otro 5% que quedaba faltante eran los que traficaban los cárteles más pequeños que hacían presencia en diferentes lugares de México. El detonante de este conflicto en los dos cárteles siempre estuvo muy arraigado. De hecho, el Mencho y el Mayo Zambada se declararon enemigos a muerte. Sin respeto a los rangos o jerarquías, los descendientes del Chapo Guzmán también mantenían un odio visceral por Nemesio Ceguera. Y aunque el comercio de drogas no estaba a favor, llegó el momento de incursionar en un nuevo mercado. Iván Archibaldo promovió el comercio de fentanilo, consiguiendo dominar ese mercado en un 90%. Esto lo igualó financieramente con los del CJNG
y hoy en día se registran disputas exageradas en diferentes estados, dando una victoria parcial sobre los herederos del cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada, aunque en estos momentos no tenga la mejor relación con los hijos de su compadre el Chapo, ha decidido unirse a la fiesta y también ha buscado doblegar a las tropas del cártel huérfano, es decir, el que no tiene líder. Bajo la dirección de su sobrino, el Cheyo Antrax, ha sido protagonista de diferentes atentados y enfrentamientos que hacen más cruda la guerra. En realidad, el cártel de Sinaloa sí está teniendo avances significativos en el control de los diferentes estados, hasta el punto que los hijos del Chapo ya se encuentran entre los 3 hombres más buscados del gobierno americano, por quienes ofrecen entre 10 a 15 millones de dólares. La guerra se ha intensificado mucho más, pues se sabe que desde Guatemala y por el Pacífico entran grandes toneladas de cocaína, que si bien es cierto, no generan la misma utilidad de drogas sintéticas. La droga blanca tiene mayor salida comercial, y esto le hace una fuente de ingresos muy rentable. De quien domina el tráfico de coca, sin lugar a duda, tendrá el control total del mercado y a su vez podrá comercializar las demás sustancias que solicitan los consumidores. Esto le sigue dando desventajas al Estado, que lo convierte en un fortín para que los de Sinaloa y los de Jalisco sigan en esta guerra a muerte. Pues se ha conocido de bloqueos en donde la estrategia de los seguidores del Mencho es intimidar a los pobladores del estado de Chiapas, dejándolos incomunicados por vía terrestre. Prácticamente han secuestrado municipios completos, restringiendo el ingreso de víveres de necesidad primario como un método de demostrar quiénes son los que verdaderamente dominan el sector, dejando un precedente claro de que pueden hacer lo que se les venga en gana y nadie los oprime o ejerce algún tipo de control. Con estas artimañas han doblegado la voluntad de muchos que por temor terminan cooperando con estos cárteles. En medio de estos narcobloqueos, en donde la población civil muchas veces es obligada a estar presente en estos puntos de acceso, se ha visto cómo la gente del Mayo Zambada, con el retumbar de las balas, ha normalizado el paso. Enfrentamientos que se han prolongado por horas, y luego se conocen videos donde la población civil elogia al cártel de Sinaloa como muestra de agradecimiento por estos operativos, dejando claro que el dominio es de ellos, y los hombres del Mencho no tienen nada que hacer contra estos. Pero en cualquiera de los casos, los habitantes son obligados y en medio de intimidaciones tienen que hacer estos videos con el propósito de salvaguardar sus vidas para no morir a manos de estos criminales. Recientemente se conoció que los hombres del Mencho tienen mayor influencia en la frontera de Comalapa, en donde se estima que los civiles son aproximadamente 90,000, y sobre esta zona son los hombres de las 4 letras quienes imponen las reglas hostiles. Por otra parte, se encuentran un sinnúmero de comunidades indígenas que rodean la presa de Angostura, aproximadamente 298, que suman unas 280,000 personas. Todos estos terminan siendo víctimas de las organizaciones del narcotráfico. Recientemente, se han conocido reportes de indígenas que han optado por salir de sus casas, dejándolo todo atrás, pues en medio del fuego cruzado, han terminado desplazados por la violencia. Muchos hombres y mujeres que persiguen el sueño americano han terminado como víctimas de estas estructuras criminales, y es porque después del paso por Guatemala, tienen que transitar por ese estado. Y esas personas o terminan asesinadas o traficadas, y muchos de ellos reclutados de manera forzada para seguir colocando los muertos en esta guerra. Lo más triste de este baño de sangre que sumerge a los mexicanos y la mayoría de sus estados es que no parece tener una solución próxima, pues constantemente se encuentran noticias donde la fuerza pública, grupos del narco y otras organizaciones se enfrentan por ejercer el control. Las extorsiones e impuestos que han colocado los grupos delictivos sumergen a la población en un pánico y zozobra constante, y hasta el punto de hoy no se conoce un futuro beneficioso. Las crudas batallas se han intensificado con los rumores que se elaboran dentro de cada mafia, donde se señala que el cártel de Sinaloa se encuentra en una confrontación interna por el control y el poder entre los Chapitos y el Mayo Zambada. Ambas facciones se disputan el mando general de la organización. Por otra parte, se encuentra el rumor de la muerte del Mencho, como consecuencia de esa enfermedad que ya mencionamos. Esto ha generado fragmentaciones dentro del cártel de las 4 letras, que se disputan el liderazgo absoluto para reemplazar al líder supremo de esta organización, que se presume que ya dejó de existir en este mundo. Hemos llegado al final de esta entrega del Rastro del Narco. Te invito a que compartas tus opiniones en la caja de comentarios y activen las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos.